Bueno, gracias por estar acá. Mira, lo que nosotros vamos a hacer en la charla de hoy es intentar utilizar redes neuronales, Deep Learning, utilizando un tipo de red muy especial, que son un tipo de redes neuronales recurrentes, una red neuronal recurrente muy especial, para análisis de series temporales. Y voy a intentar explicar un poco el mecanismo que tienen estas redes, por qué utilizar estas redes y los resultados que conseguimos con ellas, haciendo unos casos de estudios, que es analizar el consumo eléctrico de la ciudad de Sóller y de la isla de Tenerife, la ciudad de Sóller en Palma de Mallorca. Bueno, quiero agradecer al grupo El Gas que nos facilita los datos para hacer el estudio, y estas son el grupo de personas que trabajamos en el Departamento de Ciencia de Datos de APCL en Mallorca. Al final vamos a poner los contactos para que alguna duda o algo que quieran saber nos contacten a nosotros. Entonces la idea es esta: nosotros vamos a ver análisis de series temporales con redes neuronales. En particular vamos a usar unas redes que se llaman LSTM, las voy a explicar un poco de detalle más adelante. Y entonces la idea de esto es qué son ese tipo de redes, qué se hace con esto y cómo funcionan. Esto nos va a ayudar a nosotros a ver qué tipo de problemas podemos utilizar y cuáles no podemos aplicar este tipo de redes, ¿no? Aquí está un poco el overview. Vamos a definir qué es una serie temporal formalmente. Vamos a ver algunos modelos previos que se utilizan para compararlo con por qué utilizar redes neuronales, analizar los casos de estudio y hacer un pequeño sumario de lo que tenemos, ¿no? Entonces, rápidamente, ¿qué es una serie temporal? Bueno, primero, es una serie de secuencia de datos. ¿Y por qué es una serie temporal? Porque esas secuencias de datos están tomadas de manera temporales. ¿Okay? La mayoría de las veces esas tienen que estar espaciadas igualmente. Entonces tengo una serie de datos, el cual están espaciados temporalmente, ya sea años, meses. No es obligatorio, pero lo mejor que se podría hacer es que tenga una misma espaciado, dado que cuando queremos ver comportamientos estacionales, lo podemos recuperar fácilmente. Cuando no tenemos esos datos, habría que buscar la manera de hacer predicciones, rellenar esos datos, pero esos son los requisitos mínimos que tenemos. Entonces, recapitulando, una serie temporal es una serie secuencial, tomado cronológicamente, y entre lo que uno quiere llamar secuencia se encuentran, bueno, la secuencia del DNA, precios de la bolsa o cualquier otro tipo, por ejemplo, frases en una oración o algo similar, ¿no? Entonces, previamente hay algunos otros modelos. Yo le puse acá, exagerando el lenguaje, un enfoque tradicional, se sigue utilizando porque va a depender del tipo de señales. Entonces, los modelos tradicionales con que la mayoría de la gente intenta analizar series temporales son los que se conocen como modelos autorregresivos. De estos modelos autorregresivos hay un montón de ellos, y cada uno es porque analiza diferentes partes de la señal con que yo voy a estudiar. Tengo una señal temporal, se llama modelo autorregresivo porque voy a ver su propia historia, y para mirar su propia historia tengo que ver diferentes partes de esa señal. Cada uno de estas siglas va a representar qué parte de la señal estoy analizando, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, cojo este modelo, que es el que más se utiliza, que se llama modelo ARIMA, son modelos autorregresivos porque están mirando su propia historia de un punto que yo parto hacia atrás, ¿sí? Integrado porque yo voy a integrar en esa señal todas las partes estacionales, sea a corto plazo y largo plazo, ¿ok? Y ese se llama estacional porque yo quiero ver, por ejemplo, si es anual, si se repite esa estacionalidad a 1 año, a 2 años, a 3 años, depende de la longitud de los datos, ¿no? Todo lo que quieran saber de esas series temporales están en este texto, por eso es que no me voy a extender. Aquí están todos, están en castellano y en inglés, lo pueden ver. Entonces, aquí tenemos algunos modelos, funciona, parece que va bien, pero muchas las veces no. Es decir, el 70% de las señales la gente quiere aplicar análisis para la bolsa, por ejemplo, y tiene este problema que no podemos predecir, ¿no? Entonces, la idea es, ¿por qué yo voy a cambiar el enfoque? Bueno, ¿por qué voy a cambiar el enfoque? Porque al principio, cuando usamos los modelos autorregresivos, tenemos que aplicar este flujo en el algoritmo que está acá, que parece bastante complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar todo lo que se llaman los correlogramas, que me van a permitir saber todos los comportamientos de la función de autocorrelación parcial y global. ¿Qué quiere decir eso? Que yo quiero ver qué partes de la señal está correlacionada. Por ejemplo, si una parte de la señal sube, tengo que ver, eso está correlacionado con
tiempos anteriores si esta subió o bajó también. Y quiero ver, cuando digo global, quiero ver qué pasa en muchas partes, en muchos lugares de la señal, y cuando digo local, quiero reducirlo a espacios más pequeños, ¿no? Entonces todo esto es analizar todos estos diagramas, todos estos correlogramas. Hay que construirlo, después hay que construirlo, hay que analizarlo, y una vez que sabemos cuáles son los correlogramas, tenemos que decidir qué tipo de los modelos de la lista que estuve anterior utilizar. Y eso no es una tarea fácil, porque ya nos cuesta a nosotros como humanos decidir cuál modelo utilizar viendo los correlogramas. Imagínate tener que entrenar o analizar esos datos que una máquina lo haga automáticamente. Entonces, por eso utilizamos las redes neuronales, porque podemos que la misma red intente analizar qué tipo de partes de las señales va a utilizar para poder reproducir esas correlaciones, por un lado. Y por otro lado, que aquí lo puse en rojo, que es lo más importante, es reconocer que los modelos autorregresivos solo dependen de su propia señal, solo pueden mirar su propia historia. Las redes neuronales, como yo le voy a meter matrices, que en realidad nosotros los matemáticos, los físicos no le llamamos matrices, le llamamos tensores, es porque me va a permitir meter mucha información. Vamos a meter una matriz, pero esa matriz vamos a tener muchos datos, la serie temporal y otras variables externas que podrían estar correlacionados con el comportamiento de la señal. Entonces eso es lo importante de poder hacer este nuevo enfoque que nosotros vamos a hacer acá. Ahora voy a pasar que yo voy a utilizar las redes neuronales, pero voy a hacer una red neuronal, un tipo muy especial que se llama redes neuronales recurrentes. Para ello voy a hacer muy rápido, sin ningún detalle, qué es una red neuronal. Entonces básicamente aquí yo voy a hablar de un perceptrón, ¿sí? ¿Qué es? Esto va a simular una neurona lo que hace es que tiene un montón de entradas, hace una función esa neurona y me da una salida. Y esa salida quiere decir que si la neurona se dispara o no y me deja pasar información después que ella tenga un umbral de activación. Y esto nosotros lo simulamos de la siguiente manera. Tenemos un integrador que quiere decir que yo tengo un montón de entradas, los datos de entrada. Esos datos de entrada van a estar puestos por un peso que los voy a llamar W1, W2, W3. Voy a tener una función integradora, que en este caso es la suma, él va a sumar, y una función de activación, que puede ser de diferentes formas. Puede ser o una sigmoide o una tangente hiperbólica, una lineal, una ReLU, dependen de diferentes formas. ¿Qué quiere decir eso? Que él va a evaluar toda la información que le llega a una neurona, integra toda esa información, va a evaluar si esa está por debajo o por encima de un umbral y me va a dejar pasar información a la siguiente neurona. Ahora yo no tengo una sola de esas, sino que construyo una capa, y tengo la red de entrada, y yo voy a tener cada una de estas capas que están acá. Y entonces yo voy a tener aquí un conjunto de pesos que van de esta capa hacia esta capa, de esta capa hasta esta capa y de esta capa hasta esta capa. Entonces lo que yo voy a tener es este mismo comportamiento, pero multiplicado por todas las n nodos en las n capas que yo puedo tener. ¿Okay? Decimos que tenemos que entrenar la red. ¿Qué significa entrenar la red? Para yo saber, para entrenar la red yo le meto una entrada, espero una salida y comparo. Porque este es un aprendizaje supervisado para el caso de reconocimiento, por ejemplo, de patrones. Yo le paso una imagen, como en la charla anterior, yo le pasaba una de imágenes y él tenía que evaluar si se lo estaba haciendo mal, si la imagen era correcta o no. A partir de ahí él me da unos resultados. Yo calculo ese error y aplico entre muchos algoritmos uno que se llama el backpropagation. ¿Qué quiere decir? Que yo comparo el error en la salida de la red con el target y miro el error que está aquí, bueno, que se llama el descendiente del gradiente. Si yo voy a calcular la derivada de cómo cae el error y voy a minimizar ese error entre la entrada y la salida. Es un poco, no es difícil, pero hay muchas derivadas que hacer. Porque yo lo tengo que hacer para cada uno de los pesos. Yo voy a ver cómo voy a modificar esos pesos en cada una de los links que tiene cada una de la red. Entonces imagínate, para cada uno de ellos tengo que hacer todo este cálculo, pero no solo para la primera capa, sino para la capa siguiente, la capa siguiente, la capa siguiente. Entonces ahora vamos a tener unas ecuaciones muy grandes que tenemos que ir minimizando con todo de ello, ¿no? Entonces esto es básicamente cómo funciona una red. Lo que pasa es que para nosotros analizar series de secuencia, tenemos que cambiar la red por otro tipo de red que la vamos a llamar redes neuronales recurrentes. ¿Qué son estas redes neuronales recurrentes? Es una red neuronal el cual yo le voy a meter un dato, ella tiene que dar una salida, pero la salida tiene que volver a entrar en la red
y tiene que volver a evaluarla, ¿no? Entonces lo que yo voy a poner es una recursividad que está aquí adentro. Es decir, esa misma red se va a llamar a sí misma. Son un modelo iterativo, ¿no? Desde el punto de vista matemático. ¿Qué tenemos aquí? Estamos deshaciendo este loop, y cuando vemos este loop lo que tenemos es la red, y va a ser tantas veces yo introduzca la serie temporal, él va a crear diferentes capas. Obviamente que no es que estoy yo construyendo diferentes capas, sino la misma red se va a llamar a sí misma recursivamente, por tanto, yo voy a tener tantas capas como serie temporal larga yo introduzca para analizar. Entonces se nos complica aquí bastante. Luego tenemos un problema cuando queremos analizar series temporales muy largas, que es el problema del gradiente, del desaparecimiento del gradiente o la explosión del gradiente. ¿Qué quiere decir? Les había dicho que para entrenar la red yo tengo que calcular cómo minimizar un error entre la entrada y la salida, y ojo que aquí yo estoy calculando. Yo miro la salida de esta y veo el error que ha cometido aquí. Tengo que calcularlo, luego entro este dato aquí, tengo que ver también su error y así sucesivamente. Por tanto yo voy a tener un error global de todo esto que es muy grande. Pero como esta matriz se está llamando a sí misma, los autovalores de esa matriz en términos matemáticos va a hacer que aumente mucho. ¿Qué quiere decir en un lenguaje más terrenal? Que el error de la matriz va a caer muy rápido a cero o va a ir muy rápido a infinito, por tanto yo no voy a poder modificar los pesos porque no sé cómo moverlos. Por tanto la red no va a aprender. Entonces la red recurrente, cuando yo voy a analizar series temporales muy largas y que no mantienen un patrón cíclico muy establecido, tienen el problema de que puede ocurrir que el error se vaya muy rápido a cero o vaya muy rápido a infinito, por tanto no voy a poder modificar los pesos. Entonces para ello se crea otro tipo de red que se llama la Long Short Term Memory Network, por eso las LSTM, y es una red que es un tipo de red muy especial que nos va a permitir intentar resolver este problema. ¿Qué quiere decir que va a intentar resolver este problema? Vamos a intentar no tener multiplicación de las matrices de errores de cada una de ellas, sino buscar una forma que transforme esas multiplicaciones de matrices en suma. ¿Okay? La parte matemática me la salto un poco, pero lo que yo voy a hacer es que cada una de las capas de esa red neuronal, cada una de estas son las capas de las redes neuronales, la voy a sustituir por lo que llamamos una celda de memoria. ¿Y qué es una celda de memoria? Una celda de memoria, voy a saltar esta lámina, disculpen. Una celda de memoria es este tipo de cosas. Cada capa de esas yo la voy a sustituir por 4 capas de redes neuronales. Si ustedes ven aquí, esta es la estructura de una red neuronal. Tengo las entradas, la función integradora, la función de activación y una salida. ¿Ok? Pero para esa red yo le voy a meter 3 tipos de entrada. Una cosa que yo voy a llamar una información, que es la memoria previa que tiene la red de lo que ha ocurrido anteriormente. Voy a poner la salida que yo quiero, ¿sí? Perdón, la salida que ella me predijo en el tiempo anterior y el dato que estoy metiendo ahora mismo. Recuerden que esto pueden ser vectores de datos, entonces esto ya empieza a escalar, empieza a ser bastante grande. Aquí tenemos las entradas, son los inputs. Luego, ¿qué tengo de salida? Tengo 2 salidas. El nuevo bloque de memoria que va a ser modificada o no, ya voy a explicar en detalle eso, y la salida que va a ser la salida que toque para esa celda y la salida que va a entrar a la otra celda siguiente. No sé si queda claro más o menos el esquema, ya lo voy a explicar un poco en detalle cada uno que hace ellos, ¿no? Lo primero es que lo más importante que tiene esta celda es lo que nosotros llamamos la celda de memoria, ¿no? El CSUT. Eso es donde me va a guardar un vectorcito que me va a guardar información de lo que está ocurriendo en lo que la red de alguna manera va a aprender que es importante en tiempos locales o tiempos a muy larga distancia. ¿Okay? Por ejemplo, el símil podría ser un historiador. Cuando un historiador va a intentar predecir qué va a ocurrir en la historia, él no analiza todos los hechos históricos paso a paso lo que pasó, sino él va a intentar en una línea temporal poner las cosas más importantes de manera cronológica, de tal manera que le permitan hacer una predicción. Pues más o menos esa es la idea que queremos hacer aquí. ¿Okay? Entonces, esto es lo más importante, la celda de memoria, la parte de memoria. ¿Okay? ¿Qué tenemos? Tenemos, estos 2 productos van a funcionar como un grifo que abre y cierra la información de lo anterior que yo tenía y lo voy a mezclar con otra información. Entonces, imagínense que esta memoria es un flujo
que yo voy a modificar en el tiempo. ¿Ok? ¿Cómo lo modifico? Tengo una celda que se llama el olvido, que es, ve la información que estoy metiendo ahora, la información que tenía antes, y va a tener una función de activación para decir qué parte de esa información apago o no. Esto se llama la válvula de olvido. ¿Ok? Luego tenemos otra válvula, que es la válvula de información, que es lo que yo voy a decir. ¿Qué nueva información necesito yo actualizar en el vector de memoria para hacer la siguiente predicción? ¿Ok? Y luego, las dos funciones se mezclan aquí con la misma llavecita que yo tenía anteriormente, esta válvula, y aquí me va a permitir qué parte de esta información yo voy a mezclar y qué parte de esta información que voy a mezclar. Fíjense que aquí cambié el color de la línea temporal de la memoria, porque va a ser modificada, pero va a depender de esta llave, de lo que ocurra aquí y de esta llave. Puede ser que la información que yo tenía almacenada la necesito toda, entonces por tanto no la modifique, o yo voy a necesitar parte de la información que se borre o no. Estos simplemente son convoluciones, son multiplicaciones de matrices y adiciones de matrices. Va a depender de cómo es la información que yo ponga, ¿no? Y luego tengo las válvulas de salida. La válvula de salida ahora me va a decir, dada toda esta información, qué parte de las neuronas quieren que se active o no, dado que yo voy a tener ahora una función de activación, que aquí me salté algo por lo rápido que iba, pero tú tienes una información que es la sigmoide, va entre 0 y 1, entonces me va a decir, si hay valores que están por debajo de 0, no me permite pasar informaciones, si no se activa la neurona, si están por encima de 0, me va a permitir pasar la información, pero como es una función derivable, él va a considerar cuánto de esa información quiere que pase o no. ¿Ok? Entonces, finalmente tenemos esto, imaginemos ahora el flujo de información con cada una de las llavecitas, donde abro y cierro la llave, donde hago las mezclas de todo y la salida que tengo. Entonces, realmente aquí es como funciona, y yo lo que voy a intentar ahora es calcular el error de todos estos pesos. Fíjense que ahora tenemos muchas capas, tenemos para la celda, lo vemos mejor mi dibujo, para la celda de entrada de información, la celda de olvido y la celda o la puerta de olvido, de entrada de información y de salida, son ahora 4 redes neuronales que están acopladas entre ellas, ya no es una sola, son 4 redes neuronales que van a funcionar de esta manera y que están cada una con sus pesos en las capas correspondientes. Luego, como yo voy a tener esta que es la más importante, yo en vez de convertir la multiplicación de todo esto, pasé a tener sumas. Tengo la suma de esta capa que va a ser, ¿qué parte? Acuérdense que F es la parte de olvido. ¿Qué parte de la información quiere que se olvide o no? Va a ser multiplicado por la memoria que yo tenía anteriormente. Y luego aquí, ¿cuánto es lo que yo voy a mezclar? Ahora yo tengo una suma, y como tengo una suma, cuando calculo las derivadas de los errores, no me va a explotar, porque la derivada de la suma es la suma de las derivadas, no tengo que ir a la potencia de nada. Y entonces eso me va a permitir a que el error no explote. Ahora, eso en la teoría suena muy bien, pero tenemos un problema, que a veces la válvula del olvido, dependiendo del tipo de la serie, puede ser 0. Y cuando es 0, tenemos el problema de que puede explotar el error, porque el error cae muy rápido, ¿no? Entonces va a depender también del tipo de serie de la señal que tenemos. Entonces, finalmente, cuando hablamos de una Deep Learning tipo LSTM, estamos haciendo una cosa de esta. Por ejemplo, una red de 3×3, en donde cada una de ellas son 4 redes neuronales acopladas en cada una de las celdas. Es decir, hemos sustituido cada una de las capas de una red neuronal normal por todas estas capas, por todas estas redes neuronales. Entonces tenemos algo heavy, bastante pesado para la parte del cálculo. ¿Ok? Y creo que esto es, la parte técnica ya la gente. Bueno, para el caso de estudio de la población de Sawyer, vemos aquí el dataset que vendría a ser fecha de consumo, el consumo eléctrico y la temperatura por horas. Esos son los datos, el consumo, la suma de todos los clientes de la población en esa hora. Entonces, aquí podemos ver representado gráficamente durante varios meses y vemos como obviamente la temperatura tiene una correlación con el consumo eléctrico por motivos, bueno, sobre todo para aparatos de climatización, ¿vale? Entonces, ¿qué maneras tenemos nosotros de arquitectura de LSTM? Porque
Ha comentado Juan Carlos las diferentes entradas que le puedes poner, pero dependiendo de cómo, de tu caso de uso, pues vas a usar un tipo de arquitectura u otra. Aquí, para no extenderme mucho, las más comunes son la de many to one y la de many to many. Por ejemplo, la más famosa es many to many, porque hay mucha gente que utiliza este tipo de red para generar textos. Por ejemplo, ayer estuve viendo uno que generaban capítulos de Juego de Tronos a partir de todos los libros antiguos, y o otra gente que, por ejemplo, cogía canciones de Metallica y con los patrones de batería pues genera otros nuevos patrones de batería. Pues eso utilizan en la many to many. En nuestro caso lo que usamos es many to one, porque cogemos un histórico de consumo y de temperatura y predecimos el consumo eléctrico de la siguiente hora. ¿Cómo funciona esto? Entonces nosotros lo que tenemos lo que se llama el loop back. Entonces el loop back viene a ser cuánto voy a consultar yo del histórico de consumo y de temperatura para usar esos datos para mi predicción. Entonces lo que tenemos hecho es que vamos cogiendo los datos y vamos desplazando de cara a que nosotros cogemos los datos, hacemos la predicción, pero si queremos saber cuál es la predicción de la siguiente hora, concatenamos todo lo que teníamos con el consumo predicho en una hora y podemos predecir la siguiente hora, ¿vale? Entonces sería este esquema, ¿no? Vamos desplazando los datos para ir prediciendo datos. Para hacer todo esto, obviamente no nos hemos puesto a hacerlo a mano, sino que hay gente que ya se ha pegado el curro y ha implementado librerías para poder usar todo este tipo de cosas. Una de ellas es el Keras, que inicialmente solo soportaba Theano, pero ahora soporta TensorFlow y incluso el nuevo framework de Microsoft, vamos, que es una pasada porque es una manera de hacer todo tema de redes no solo recurrentes, sino de redes neuronales y de convolucionales y de todo tipo, con muy pocas líneas de código. Entonces, de hecho es tan popular que incluso Google ha fichado al tío y ya se han metido ahí, ¿no? Entonces, como nosotros somos bastante baguetes, pues hay que hacerlo en código y así rápido, ¿no? Entonces vemos aquí que vamos configurando nuestra red con el loopback, que es lo que he explicado antes, y otros parámetros de la red como el batch size, el número de celdas, etcétera, ¿no? Entonces es muy simple porque simplemente declaramos un modelo secuencial y vamos añadiendo capas LSTM. Importante que luego tiene la última capa, el dense one, que lo que haces es que eso dices que la última salida, o sea, es de un valor, ¿no? Y luego se configuran otros parámetros como el loss, que viene a ser la función de error, y el optimizador, que en este caso es Adam, pero se puede utilizar Stochastic Gradient Descent y tal. Entonces hacemos el fit, que eso tarda bastante porque las LSTM tardan bastante, y luego hacemos predict y podemos conseguir cosas como esta. Esto vendría a ser de una semana con un loopback de 60 y vemos que, bueno, que se ajusta bastante bien. Y luego, si aumentamos el loopback, o sea, miramos 560 horas atrás, pues evidentemente nuestra red tiene como más memoria, para así decirlo, entonces la predicción es más fina. Aquí podemos ver ya a nivel más preciso, a nivel de horas, con el intervalo de confianza, y vemos cómo se ajusta bastante bien. Y también hicimos el mismo experimento para Tenerife, con datos meteorológicos aparte, como la temperatura, humedad, el viento, y vemos también cómo se ajusta muy bien. No solo era bueno, ya funciona en el Sawyer, ya está, no, pues hicimos un ejemplo sacado de la red eléctrica española y podemos ver que se ajusta muy bien. Entonces, esto es el caso de estudio, y ya para concluir... Sí. Para hacer un sumario, un detallito acá, lo que usamos aparte de la serie temporal de Sawyer, solo teníamos un año, aquí podemos utilizar 4 años de serie temporal. Eso nos ayuda también porque vamos a tener más información histórica, ¿no? Entonces, el sumario, que es lo que hicimos, nosotros estamos introduciendo aquí un enfoque alternativo al uso de los modelos comúnmente utilizados, que son los autorregresivos, que es utilizando redes neuronales recurrentes, las LSTM, como una herramienta adicional. Ojo,
como toda red neuronal, para que la red neuronal pueda decir cosas interesantes, tiene que tener muchos datos de entrenamiento. A veces no podemos utilizar esta aproximación si no tenemos suficiente datos para poder entrenar la red, ¿no? Eso es algo obvio, pero lo quiero decir acá porque si no tenemos que seguir utilizando las herramientas de autorregresión. Lo que hemos hecho es sustituir las celdas normales por celdas de memoria, que ya las expliqué que eran. Esas celdas de memoria facilitan tener información a corto y largo plazo de la serie. Resuelve el problema, en parte, no totalmente en la práctica. En la teoría sí lo resuelve, pero en la práctica no. ¿Ok? Depende del tipo de señal y que mejora la predicción porque podemos utilizar múltiples capas de entrada, es decir, que podemos utilizar factores externos que tienen que ver con el comportamiento de la señal, cosa que no lo podemos hacer con la bolsa, es predecir la bolsa, porque nosotros no podemos manejar todas las variables externas que modifican. Entonces no es porque cuando hicimos esto, mucha gente nos dijo en la empresa, ya está, nos metemos como broker y nos vamos a hacer ricos. No, tendríamos que ver qué está pasando en el mundo con todas las variables en ese instante y entrenar la red, ¿no? Y sobre todo agradecer a la gente del gas que nos ha permitido utilizar sus datos para este trabajo, ¿no? Bueno, no sé si queda tiempo para alguna pregunta, ¿no? Entonces ya nos ¿Qué tal, chicos? ¿Bien? Sí, sí. ¿Bien? Nos hemos pasado. No. Ahora no porque te dije en la sala, pero luego si nos importa echar un par de minutillos, si hay alguna preguntilla. So I'm also a researcher user LTSF, so ¿Sois vosotros los ponentes? ¿Cómo? ¿Perdón? So